Dios les bendiga más. Gloria a Dios. Vamos a darle comienzo a un nuevo pacto, ¿verdad? Hemos estado en estos domingos una secuencia de estudios ¿de qué? De los pactos. Ya vamos por cuántos, ¿quién sabe por cuántos vamos? ¿Por cuántos vamos? Bendito sea el nombre del Señor. No, ¿qué va? Entonces, hoy es el pacto que hizo Dios con David. Más bien promesas, porque hay diferentes tipos de pactos. Y hay pactos con promesas. Bendito sea su nombre. Pero el pacto anterior, vamos a decir algo del pacto anterior, porque ese pacto tiende a confundir demasiado. ¿Cuál era el pacto anterior? ¿El pacto con quién? Con Moisés. El pacto mosaico, que es como se le conoce, o pacto del Sinaí. También se le conoce así, como pacto mosaico, pacto del Sinaí. Porque Dios iba a liberar a su pueblo de la esclavitud. ¿Para qué? Para que le sirviese y le adoraran. Ese era el objetivo de la liberación. Liberación que fue ¿por qué? Por gracia. Muchos decimos, nosotros estamos bajo la gracia, el pueblo de Israel estaba bajo ¿qué? Bajo la ley, ¿verdad? Pero ellos fueron liberados ¿por qué? Por pura gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Un favor inmerecido. Darte algo que no mereces o que no merecemos. Entonces, allí Dios le dio una salvación al pueblo de Israel que no merecían. Entonces fueron salvados de la esclavitud. ¿Por qué fueron salvados? Por gracia. Pero ¿para qué fueron salvados? Para que le sirviesen y le adoraran. ¿Para qué fuimos salvados nosotros? Para servir a Dios. ¿Y para qué? Y para adorar. ¿Y qué más vimos? Que el Padre anda buscando ¿qué? Verdaderos adoradores en este tiempo. Que le adoremos en espíritu y en verdad. Y es necesario que le adoremos. Ahora, esa salvación que hizo por pura gracia al pueblo de Israel fue la misma que nos hizo a nosotros y con el mismo sentido. ¿Para qué? Para servir y adorar a Dios. Pero ¿qué sucedió? Que el pueblo de Israel, ¿qué hizo cuando llegaron al Sinaí? En vez de servir a Dios y adorar, ¿qué hicieron? Un becerro de oro. En vez de adorar a Dios, como Moisés tardaba, entonces, mire hermano, aunque la promesa tarde, espérela. Aleluya. No se ponga a adorar otra cosa. Si se tarda un poco, si a veces lo que esperamos del líder no llega, porque a veces ponemos los ojos en personas también y no nos llega la bendición que esperamos de esa persona. ¿Y qué hacemos? Adorar becerros. ¿Qué hacemos? Irnos de la iglesia. Y hacemos y no esperamos el cumplimiento, no esperamos todo de parte de Dios. Y hacemos becerro y adoramos lo que no hay que adorar. ¿Y qué trajo como consecuencias entonces? Decíamos que estaba en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos recuerdan? Que entonces, debido a las transgresiones, le impusieron entonces, ¿qué cosa? Leyes. Y por eso es que vienen tantas leyes que son cientos de leyes. Uno se basa solamente en 10, pero no son 10. Son muchísimas más. Ahora, ¿qué sucede? Que seguimos adelante y llegamos a ¿quién? Que lo vamos a ver en otro pacto, a Cristo. ¿Y qué dijo Cristo? Yo no he venido a abrogar esa ley, ese pacto. He venido a hacerlo cumplir. Ahora, nosotros estamos bajo ¿qué ley entonces? Bajo la ley. ¿Bajo qué leyes? Morales y civiles. No las leyes ceremoniales. Recuerden que habían 3 tipos de leyes. Morales, civiles y ceremoniales. Pero el cumplimiento de todas las leyes ceremoniales, ¿dónde están? En Cristo. Cristo es el cumplimiento del becerro. Cristo es el cumplimiento de todas aquellas ceremonias que se hacían, que solamente había uno solo que podía entrar al lugar santísimo. ¿Quién era? El sumo sacerdote, recuerden.
Y ese sumo sacerdote entraba y ofrecía el sacrificio, la expiación de pecado. Y era todo aquello una ceremonia, ¿verdad? Todo eso desaparece en Cristo. Porque Cristo viene a ser ¿quién? Ese mismo sumo sacerdote que entrega al becerro y que se entrega ¿a quién? A sí mismo. Como cordero, perdón. Cristo se entrega a sí mismo. Era necesario que un sacerdote ofreciera el sacrificio. Entonces, ¿Cristo qué cosa es? El sacerdote. Pero Cristo ¿qué cosa es? El propio sacrificado. Él mismo se entrega. Todo eso lo vimos y entonces toda esa parte queda abolida porque se cumple en Cristo. Entonces, pero todo esto es el seguimiento de un pacto que hizo Dios ¿con quién? ¿Con qué persona? Con Abraham. Dios hace un pacto con Abraham, después sigue, porque había que poseer una tierra, recuerden. Y entonces, la tierra a quien después se le envió a poseerla, a Moisés. No llegaron, ¿por qué? Por las transgresiones, por no saber esperar. Un recorrido que tardaba entre 8 y 40 días, duró 40 años. Hermano, lo que usted estaba esperando podía durarle unos días nada más y usted lleva años esperándolo. Hay que ver por qué. Cosas que tardan nada más que días. Tardamos 40 años y a veces ni la vamos a ver, porque ni Moisés logró llegar. Ahora bien, pero después viene otra persona, que es la que vamos a ver hoy. ¿Quién es la otra persona? David. Pero entonces sigue continuando. Ahora, el pacto con David nosotros le llamamos antiguo pacto y nuevos pactos. Una cosa es hacer un pacto y después hacer otro que darle continuidad a un mismo pacto. O sea que no es solamente que haya un nuevo pacto. El pacto con Cristo es un nuevo, que está en Cristo es un nuevo pacto. Se le llama así por usar un término, pero es el cumplimiento de los demás pactos. Es el cumplimiento de las demás promesas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vamos a buscar allí en el primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 11 al 14. Vamos a leer esta parte, pero realmente bien detallado está en el segundo libro de Samuel, capítulo 7 completo. Primer libro de Crónicas, capítulo 17. ¿Y en qué otro libro está este pacto completo? En el primer libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7 completo. Y vamos a ver algo maravilloso en esta mañana que uno ha leído y uno a veces no acaba de agarrar cómo estas promesas se cumplen en Cristo. Ahora, ¿qué tipos de pactos estábamos viendo? Los pactos tenían algunas características. ¿Qué características tuvo el pacto con Abraham, el pacto con Moisés? Que hay pactos que son condicionados y otros que son incondicionales, ¿verdad? No tienen condiciones. Ahora, el pacto con Moisés fue con muchas condiciones, leyes. Muchas leyes después vinieron. Pero esas leyes, si las cumplía, podían tener grandes bendiciones, pero si no las cumplía, podía traer incluso maldiciones sobre el pueblo. Pero este pacto, esta promesa con David, es totalmente libre de condiciones. Totalmente. Haga lo que haga David, se va a cumplir esa promesa. O sea, que David, ¿cuántos errores cometió? Pecados, asesinó gente, hizo de todo, pero sin embargo esa promesa se iba a cumplir, pasara lo que pasara, porque esa promesa tenía un cumplimiento futuro, un cumplimiento que abarcaba la humanidad completa, que fue la misma promesa con Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí entramos nosotros. Pero Abraham también cometió errores. Pero hay una promesa que viene por herencia a los demás, que no tenemos culpa de lo que hicieron aquellos.
¿verdad? Hay una promesa de bendición que se cumple hoy en cada uno de nosotros. Vamos a leer entonces capítulo 17, versículo 11, dice: y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, aquí está hablándole a David, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré tu reino. Vamos a hacer ¿de quién se está hablando aquí precisamente? Aquí se está hablando específicamente de un hijo biológico de David, en este caso. Y de un hijo que va a venir, se está hablando entonces de dos. Y usted dice, pero ¿cómo está hablando de dos en un mismo pasaje? Pues se está hablando de dos. Se está hablando de que alguien va a construir un templo físico, pero alguien va a construir un reino eterno. Y entonces, cuando uno leía, uno decía, ¿de quién se está hablando o de quiénes? Dice, mire, vamos despacio otra vez. Y cuando tus días sean cumplidos, o sea, que ya no va a estar, para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré tu reino. ¿A quién sustituyó David como rey? A Saúl, ¿verdad? A Saúl, ¿quién lo escogió? El pueblo, ¿verdad? El pueblo escogió a Saúl. Vino David. ¿Quién escogió a David? Por el tipo o por la forma, para usar un término bien correcto, por la forma de elegir un rey. ¿Quién tenía que elegir el segundo rey? Tenían que haber dos formas. Una, un descendiente de Saúl o escogido otra vez por el pueblo. Sin embargo, aquí vino Dios directamente a escoger a David. Muy diferente. ¿Y qué sucedió? Que uno no hubiese querido que sucediera. El descendiente de Saúl que le tocaría el reino también pereció en aquella batalla, recuerde. Y entonces queda como que libre. Y David entonces fue escogido ¿por quién? Por Dios. ¿De entre cuántos? Y por las características de David no clasificaba para ser el rey. Mire, hermano, cuando usted analiza cada uno de nosotros, por lo menos en mi persona, yo no clasificaba para estar aquí en esta mañana. Porque cuando vas a un barrio donde hay 5 casas, tú llegaste ahí donde yo vivía, él sabe lo que voy a hablar. Donde aquello está lleno de una planta espinosa que se llama marabuca, cubierto Cuba entera, ahí no se siembra nada. Ahí la única diversión que hay es jugar dominó y beber guaro. Ahí no existe nada. Delincuencia es lo único que hay ahí. Y cuando analiza cómo Dios mete su mano en una familia donde éramos 5 hermanos y 4 hembras, 4 mujeres, cómo Dios mete la mano y escoge a uno, al que menos clasifica. ¿Qué le parece? Al que menos clasifica. Y así pasa con cada uno de nosotros. Mire, hermano, a veces cualquiera de nosotros estamos creyendo que no clasificamos para algo. Con Dios es totalmente diferente. Dios le dijo al profeta, no mire su parecer. Mira, el pueblo escogió a quién. ¿Qué usted decía el otro día? ¿A quién escogía el pueblo? Al grande. Cuando la batalla con el gigante, el grande aquel que quiso hacerle a David, ponerle el traje de él. Ponte mi armadura. La armadura, cada uno tiene su propia armadura. Porque Dios nos hace diferentes. Mira, aquella armadura se la puso David. Llegó a ponérsela y todo. Mira, aquello le quedaba grande, aquello no le servía. Y David dijo, yo voy a usar la armadura que yo sé. Aleluya. Yo voy a usar lo que yo siempre he usado. Mi honda, mi piedra. Usted use lo que Dios le ha dado siempre. Hay un pacto, hay un llamado de Dios, hay una promesa. Dios llama a David para ser
pacto con Él y hacer promesas. Dios promete cosas que se cumplen hoy en Cristo. Vamos otra vez aquí. Versículo 12. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eterno. ¿Quién edificó la casa? Versículo 13, yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. ¿De quién quitó Dios la misericordia? De Saúl. Así que lo confirmaré en mi casa y en el reino eterno, y su trono será firme para siempre. Bendito sea el nombre. ¿De quién se está hablando? Se está hablando de Cristo, hermano. Se está hablando que va a haber uno que va a ser un templo eterno. Dios da una promesa de que Salomón va a construir un templo físico. Esa promesa está también. Pero va a haber un reino eterno. Ahora, la dinastía de David, consanguínea, real, pudo haber llegado hasta que llegara Cristo. De ahí en adelante se acabó el reino físico consanguíneo con David, porque iba a venir, ¿qué cosa? Un reino, ¿qué cosa? Eterno, que va a estar para siempre. Hay un profeta que va y le habla a David muchísimas veces, pero no le habla solamente de lo bonito, le habla de lo malo también. ¿Cuántos conocen el nombre del profeta? ¿Quién puede decirlo? Puede decirlo, ahí está. Es el profeta el que está hablando. El profeta le habla a David cómo van a ser los acontecimientos. ¿Por qué le hablo del profeta también? Porque muchas veces Dios habló de qué manera con los que hizo pacto. Vamos a hablar el primero. ¿Con quién fue? Con Adán, ¿verdad? ¿Cómo habló Dios con Adán? Directamente. Después vino y habló, ¿con quién fue? Con Noé. ¿De qué manera habló con Noé? Directamente, ¿verdad? No siempre Dios te va a hablar directamente. Después vino, ¿con quién? Moisés. ¿Y habló de qué manera? Abraham, directamente. Después vino con Moisés y habló de qué manera en el Sinaí, directamente, pero esta vez no. Cuando fueron a ungir a David y escogerlo como rey, ¿quién fue? Samuel. Ya no fue directamente. Cuando fue a hablar ahora aquí, fue a través de quién, usted dijo, y por allá también soplaron algo, con Natán, ¿verdad? Muchos hoy en día decimos, no, es que yo tengo mi propia conexión con Dios. A mí es el que me habla directamente Dios. Mire, Dios usa profetas en este tiempo también. Dios usa personas, Dios usa pastores, Dios usa miembros de la iglesia. Pero no todos vienen de parte de Dios. Hay que tener cuidado. También en este tiempo se levantaron falsos profetas, falsos maestros, falsos Cristos se levantaron. Usted sabe por qué también una de las razones por la cual en aquel tiempo no se recibía a Cristo, porque ya se habían levantado cuantos Cristos. ¿Dónde podemos ver eso? En el libro de los Hechos, cuando Gamaliel está hablando con los del Sanedrín en aquel tiempo. Porque ya se habían levantado cuantos Cristos y cuántos se habían levantado en el nombre del famoso Cristo y todos habían perecido. ¿Y qué dijo Gamaliel? Dice, si es de Dios permanece y si no, se desvanece. ¿Por qué él dijo esa frase? Porque ya se habían levantado otros. Y cuando leemos libros históricos vemos cuántas personas se levantaron en el nombre de Dios que no eran tales. Pero este trono que está profetizado en este libro permanece para siempre hasta hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Va a haber un reino, no está ya, porque se cumplió en este tiempo. Se va a cumplir literalmente como lo dice. Vamos a buscar otros pasajes también. Vamos a ver allí donde decíamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Vamos a leer el versículo 10 solamente.
Porque decíamos que estos pactos son cumplimientos de otros pactos también y la consecutividad de otro pacto. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 10. Dice: además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Estamos hablando del mismo pacto. Cuando usted lee allí en el mismo versículo 1, allí dice pacto de Dios con David. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la promesa que le hizo Dios a Abraham también, después con Moisés? Y ahora vemos la ratificación de ese pacto, de que el pueblo de Israel va a habitar la tierra, ¿verdad? Pero que nosotros vamos a habitar. ¿Quiénes somos nosotros? Recuerden que somos el Israel espiritual. Nosotros somos los hijos adoptivos que tenemos derecho a la herencia. Amén. Entonces, ¿por qué nosotros a veces caminamos sin rumbo, sin sentido, sin visión, sin misión? Porque no hemos comprendido muchas veces la esencia de estos pactos. Cuando uno comprende la esencia de los pactos, entonces nosotros vivimos pendientes de que tenemos esa herencia, pero que no es que la vayamos a tener, es que ya la tenemos. Otra de las características de este pacto es que se dice que se va a establecer el reino de Dios en la tierra. El reino de David físico estaba, ¿verdad? Pero se va a llegar el reino de Dios en la tierra. ¿Qué dice la Biblia? El reino de Dios se ha acercado. ¿Quién fue que dijo eso? ¿Quién me lo puede decir? Hubo alguien que también vino delante de él. Ahí mismo, ahí en Jesús. Usted lo dijo por ahí. ¿Quién lo dijo? Juan el Bautista. Juan empezó a anunciar. ¿Y de qué reino está hablando? El cumplimiento de esta promesa. Vamos a decirlo con las palabras que pudiéramos decirlo ahora. El cumplimiento de la promesa de Dios con David, aquel pacto se acaba de acercar, acaba de llegar. Entonces, ¿por qué yo tengo que esperar a morirme para vivir el reino de Dios? Para vivir este reino, y con este reino hay que esperar. Usted recibió a Cristo y ya usted está viviendo el reino de Dios en la tierra. Ya el reino de Dios está establecido en la tierra. Ahora hay un príncipe de este mundo, pero hay un rey de reyes y señor de señores. ¿A quién le servimos? ¿O al príncipe de este mundo o al rey de reyes y señor de señores? ¿Qué dice aquí ahora? Vamos ahí con este Israel y ahí vamos a entrar nosotros como el Israel espiritual. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea, ¿qué cosa? Removido, ni los inicuos lo aflijan, hermano. Si ya estamos viviendo el reino de Dios, pues ya no puede haber aflicción en la vida de nosotros. ¿Qué dijo Cristo? En el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué? Confiad, yo he vencido al mundo. Ya Cristo venció, entonces venció junto con esa victoria, venció la aflicción a favor de nosotros. Entonces Dios va a plantar a Israel en un lugar y ya no va a ser afligido. Ahora vamos a la realidad de lo que vive Israel hoy en día. ¿Está siendo afligido o no? Claro que sí, hay una guerra allí que aquello no se ha terminado nunca. Entonces, ¿y dónde está este cumplimiento? ¿Usted sabe por qué? Porque no han recibido a Cristo. Por eso es que ellos siguen en la guerra. ¿Por qué nosotros a veces seguimos en la guerra y en la aflicción?
¿Por qué? Porque hay un ataque eterno, pero nosotros sí recibimos a Cristo y esa aflicción es vencida, gloria a Dios. En el mundo no dice, no tendréis aflicción, no. La tendrás, pero confía que yo la he vencido. Tenga confianza, dígale al hermano que está a su lado, tenga confianza, ya Cristo la venció. Dígaselo, ya está vencida. Tenemos que saber vivir los pactos que hay a favor de nosotros. Lo hizo Dios con otras personas, pero es a favor de nosotros. Entonces podemos ver que Dios nos va a dar una tierra, ya me la dio, y que ya yo no voy a ser removido. Sí, me puede sacudir, pero yo sigo aquí. ¿Ves? Me puede tratar de mover, hermano. ¿Y por qué la gente se mueve? Hermano, porque estamos dejando de creer en estas promesas. Ayer hablábamos cuántas verdades en el curso. 20, ¿verdad? ¿Cuántas son? 20, ¿verdad? 20 promesas bíblicas de tantas que hay, pero 20 que son vigentes hoy en día y que si uno las comprende, porque una cosa es analizarla y otra cosa es comprenderla y vivirlas. Si uno las vive, va a darse cuenta que estamos viviendo el reino de Dios en la tierra, el reino eterno prometido en este libro de 2 de Samuel y en el primer libro de Crónicas. Pero hay otros también que lo dicen, gloria a Dios. Vamos a ver el versículo 13, aquí mismo, en el capítulo 7, versículo 13. Para que vean que el reino es eterno y ya está aquí. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y entonces cuando uno lee el Nuevo Testamento te encuentras cosas, por ejemplo, en la genealogía de Jesús, hay uno que comienza ¿de qué manera? La genealogía de Jesús. Jesús, ¿hijo de quién? De David. Pero ¿cómo va a ser hijo de David si él era hijo de María y supuestamente de José? Jesús, hijo de David. ¿Por qué? Porque este escritor está resaltando el reino eterno de Dios en la tierra. Está resaltando el cumplimiento de esta promesa que acabamos de leer en el versículo 13. Está resaltando de que Él es el heredero a este trono, al reino eterno, para siempre, el trono de su reino, para siempre. Aquí no está hablando de Salomón. Cuando habla de reino eterno, está hablando de David, de Jesús. De Jesús.